Las 10 mafias más poderosas del mundo criminal. Yakuza. También conocidos como Hokudo, estos sindicatos de crimen organizado japoneses y coreanos son casi considerados legales. Ellos tienen edificios de oficinas, tarjetas de negocios y con frecuencia aparecen en las columnas de chismes de los periódicos. Identificables por sus trajes negros y porque les faltan las puntas de sus dedos meñiques. Porque cortárselos muestran contrición ante su jefe, esto se conoce como yubitsume. Los yakuza con frecuencia están involucrados en política y en juntas de directores corporativas. También estuvieron entre los primeros en responder con refuerzos de ayuda después del tsunami de 2011. La mafia siciliana, la Cosa Nostra. A pesar de ser una mafia joven, la Cosa Nostra, que se significa lo nuestro, es una mafia italiana y americana de Sicilia. Habiendo comenzado en la segunda mitad del siglo XIX, rápidamente se convirtió en el grupo de crimen organizado más temido donde quiera que se establecieran. Estrictamente basado en un sistema familiar jerárquico, el grupo está muy ritualizado y tiene ceremonias de iniciación elaboradas que solo están abiertas a hombres sicilianos. Ellos se rigen por la omerta, un código de silencio y secretismo. Fallar en esto resulta en la ejecución de la persona. Mafia albanesa. Hay más de 15 clanes que controlan el grueso del crimen organizado albanés. La estructura altamente organizada y rígida, de su sistema principalmente basado en la familia, ha resultado en una dispersión global de células de la mafia albanesa, con foco en el tráfico de drogas, tráfico humano y venta de armas. Pasan rápidamente a la violencia. Y uno de los padrinos, Daud Kadriovski, ha sido identificado como el mayor vendedor de heroína de Europa. Mafia serbia. Compuesta por varios grupos en Serbia. La mafia era vista por muchos serbios como una manera de sobreponerse a las secuelas económicas de las guerras Yugoslavia. Con células activas en 20 a 30 países, la organización es mejor conocida por el tráfico de drogas y de armas. Aunque varios jefes serbios en Madrid llegaron a los titulares en 2009, cuando mataron y se comieron un miembro luego de pasarlo por una picadora de carne. La mafia de Montreal, los Ritsuto. El sindicato de crimen organizado familia Ritsuto está principalmente radicado en Montreal, en Canadá. Han construido conexiones con la familia Bonanno de Nueva York, que es parte de las 5 familias de la mafia siciliana, llamada Cosa Nostra norteamericana, lo que eventualmente llevó a una guerra de mafias en Montreal a finales de los años 1970. Los niveles superiores de la familia fueron diezmados primero por una operación encubierta de la policía y posteriormente por numerosos asesinatos, dejando un vacío de poder. La familia Ritsuto es dueña de la mayoría de los contratos de construcción de Montreal. Mara Salvatrucha. Con frecuencia nombrada por su diminutivo MS-13, esta pandilla principalmente constituida de salvadoreños, está basada en Los Ángeles, aunque se han extendido por toda Norteamérica y México. Son notoriamente violentos y fueron reclutados por el cartel de Sinaloa para ayudar con las ejecuciones. La pandilla ha reportado tener más de 50.000 miembros, que se distinguen por sus grandes tatuajes, con frecuencia en la cara y el pecho, y por sus distintivas señas con las manos. El 3 de septiembre de 2020, medios de comunicación publicaron un reportaje detallando un supuesto acuerdo entre las Mara Salvatrucha y el gobierno de Nayib Bukele. La respuesta del Poder Ejecutivo fue autorizar el uso de fuerza letal contra las maras, y una serie de acciones represivas en las cárceles, ampliamente difundidas por la prensa. Se mostraron miles de reos tatuados con cabezas rasuradas, amontonados en forma humillante y corriendo en ropa interior. Otra acción fue mezclar los reos de distintas pandillas. La humillación de la MS-13 fue tan pública que institutos de derechos humanos y políticos de oposición, tímidamente han criticado al gobierno, aunque sin mayor apoyo. Las tríadas chinas. Tríadas es el nombre común para los grupos de crimen organizado chino, que recibieron ese nombre de las autoridades británicas como una referencia al símbolo triangular que usan, el UN, dentro del triángulo. El gobierno norteamericano estima que trafican hasta 100.000 indocumentados al país anualmente, y son particularmente activos en la falsificación de dinero. También se dedican al tráfico ilegal de personas, la falsificación de tarjetas de crédito, talleres clandestinos, generalmente del textil. Falsificación, venta y distribución de todo tipo de productos, la prostitución, las clínicas ilegales, muertes por encargo, etc. El núcleo de la actividad de la mafia china es Hong Kong. Los carteles de drogas
colombianos. Hasta el 2011, Colombia fue el mayor productor de cocaína del mundo. Pero una fuerte campaña antinarcóticos ha resultado en el desmantelamiento de la mayoría de los productores más peligrosos, como los carteles de Medellín y Cali. En su cumbre, estos carteles contrataban expertos de ingeniería rusos y norteamericanos para ayudarlos con el tráfico de droga. La desaparición de los más grandes grupos dejó el panorama del crimen organizado colombiano fracturado y vulnerable a la manipulación y el ataque de los grupos guerrilleros y de los gobiernos colombiano y norteamericano. Mafia rusa. Actualmente el grupo de crimen organizado más aterrador. Un antiguo agente especial del FBI llamó a la mafia rusa la gente más peligrosa de la Tierra. Puede que tengan tanto como 300.000 miembros distribuidos en 450 grupos alrededor del mundo, y son bien conocidos por hacerse tatuajes elaborados y jerárquicos. Ellos con frecuencia usan tácticas militares y sus actividades más comunes son el tráfico de órganos y el asesinato a sueldo. Los carteles de droga mexicanos. Aunque las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas han existido por décadas, ellos alcanzaron un mayor poder con la desaparición de los carteles colombianos de Medellín y Cali. El tráfico de drogas representa actualmente el 63% de la economía mexicana, y es responsable por cientos de miles de muertes. La guerra contra la droga ha tenido como resultado una retaliación violenta y peligrosa de los carteles. Más de 20.000 personas han desaparecido, y una investigación de fosas comunes ha encontrado la impactante cantidad de 24.000 cadáveres. El mayor negocio de estos grupos, que a diario luchan por un botín de miles de millones de dólares, es el tráfico de drogas y de personas hacia Estados Unidos. Este se reparte entre ciertas bandas como el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Juárez, el Cartel de Tijuana, el Cartel del Golfo y la familia michoacana. Pese a la competencia y guerra que hay entre carteles rivales, el Cartel de Sinaloa es considerado el cartel más grande e importante de México, y una de las organizaciones criminales más influyentes en el mundo, debido a los contactos internacionales que posee para la compra de armas y narcóticos. No obstante, el gobierno mexicano ha manifestado que el Cártel de Sinaloa se encuentra diezmado en 2018, con la captura y extradición del Chapo Guzmán, situación aprovechada por el Cartel Jalisco Nueva Generación, para tomar el control del crimen organizado nacional, que la organización sinaloense tenía por más de 20 años. Los miembros de estos carteles con frecuencia tienen armamento de grado militar, como vehículos altamente blindados, lanzacohetes, rifles AK-47, y los temidos Barrett 50.